Hola, bienvenidos. Vamos a seguir hablando de un tema que pues, es bastante recurrente y ahora se está hablando de él en todos los medios, no muy bien, no muy objetivamente en la mayoría de los medios tradicionales, y es sobre las perspectivas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, primero hay que recordar que Alemania depende del 40% del gas ruso, de lo que consume, el 40% es gas ruso, y no es el único país europeo. Más de la mitad de Europa depende en mayor o menor medida del gas ruso. Esto hay que tomarlo en cuenta como una de las consecuencias de este conflicto. Estados Unidos los ha presionado para dejar de comprar ese gas, pero al hacerlo, pues necesita buscar otra fuente de abastecimiento que sea alternativa y que les provea de este gas tan necesario. Incluso Estados Unidos ha llegado al extremo de pedírselo a Venezuela, para lo cual ya mandó y ya llegó y se entrevistó una delegación a Caracas con el presidente Maduro. Con ello, obviamente automáticamente están aceptando el gobierno oficial, el gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Obviamente Maduro va a aprovechar esto y es una gran oportunidad para él y su gobierno para ponerle fin a las sanciones y alguna otra medida que él quiera usar como moneda de cambio. Y la pregunta es, ¿y Guaidó? ¿Dónde quedó? También, por ejemplo, Estados Unidos pidió hablar con Arabia Saudita. Pero, ¿qué creen? No le contestaron el teléfono, pero sí le contestaron a Vladimir Putin. Comprensiblemente, como podríamos imaginar, Alemania está reconsiderando su boicot al gas ruso. Y pues no se ve claro que Europa consiga, y quizás por eso es que Alemania está empezando a considerar esta posición, no se ve claro que Europa consiga por medio de Estados Unidos o de cualquier otro país u otra fuente alternativa gas suficiente para su abastecimiento. China ya se unió a Rusia en sus reclamos y en sus demandas sobre Ucrania. Básicamente China lo que dice es que Rusia tiene razón porque le consta que Rusia durante más de 10 años estuvo planteando el problema en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad por varios años y no obtuvo respuesta. Lo que ellos dicen, los chinos, es que Estados Unidos es quien tiene la culpa de la situación actual, precisamente. Y otras cosas, bueno, que no vamos a entrar en detalle aquí, pero básicamente es, interesante que China se está de esta manera aliando con Rusia. Increíblemente, fíjense aquí, Elon Musk, ¿saben quién es? El dueño de Tesla. Tesla es la mayor empresa productora de vehículos eléctricos del mundo. Se mostró muy molesto, pero al mismo tiempo pidió que era imprescindible producir más petróleo para evitar mayores incrementos al precio del petróleo. Fíjense, el dueño de la empresa más grande de productora de vehículos eléctricos, la alternativa al petróleo y al gas. Rusia descubrió que Ucrania, y eso es reciente, se acaba de descubrir el día de hoy, descubrió que Ucrania posee laboratorios de armas biológicas instaladas por Estados Unidos para, fíjense qué interesante y qué horrible, mediante aves migratorias introducir la peste, el anthrax, el cólera, el virus de la fiebre porcina, en fin, algunas otras enfermedades mortales muy peligrosas en Rusia, ya que obviamente Ucrania es vecina de Rusia. Es decir, Estados Unidos estaba planeando una guerra bacteriológica y ahora se está acusando a Rusia de que ellos, al intervenir en Ucrania, se pueden apoderar de estas plantas, estos laboratorios que los mismos estadounidenses instalaron ahí. Y están acusando a los rusos de una posible guerra biológica cuando ellos la estaban preparando contra Rusia. Es el colmo del cinismo. Muchas empresas occidentales, automotrices, comerciales, departamentales, etcétera, planean retirarse del mercado ruso o suspender sus actividades. Y Rusia ya les contestó con la amenaza de nacionalizarles a quienes lo hagan. Nacionalizar esas empresas, esas concesionarias, esos negocios, Coca-Cola, Pepsi, etc. Bueno, las marcas de automóviles o que se quieran ustedes imaginar, occidentales. Y entonces, la idea es prohibir también las exportaciones de materias primas rusas a Europa. Esa sería la contraparte de Rusia a estos ataques comerciales. Prohibir comerciar
sus materias primas, que son fundamentales, no solo el gas, por cierto, sino otras materias primas rusas, de las que dependen no solo Europa, sino muchos otros países del mundo, pero sobre todo, en este caso, a Europa. El apoyo internacional a Estados Unidos, en este caso, y la popularidad de Joe Biden, pues se está debilitando, como pudieran ustedes imaginar, y como les dije hace un momento, se está fortaleciendo la unión entre Rusia y China, y esto no le conviene a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo está propiciando. Finalmente, Ucrania está por aceptar las condiciones de Rusia, porque Ucrania está sufriendo la invasión y los ataques de Rusia, y pues la superioridad es bastante considerable. Y en las pláticas que están teniendo, ya Ucrania está, número uno, considerando no ingresar a la OTAN. Número dos, reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, que son las dos demandas fundamentales de Rusia para poderse retirar y dejar todo en paz. Es muy básico, no es gran cosa, no es una cosa muy difícil de cumplir. Sin embargo, pues parece ser que ya las presiones están haciendo que Ucrania, al parecer, ceda. Todavía no es muy claro, pero por ahí está. Bueno, ¿cuáles son los hechos o los efectos en México? México, como lo ha dicho el presidente, va a seguir comerciando con Rusia y obviamente no romperá relaciones, pero tampoco aplicará sanciones a pesar de las presiones tanto internas como externas a Rusia. México depende, por ejemplo, en un 40% de los fertilizantes rusos y no pretende dejarles de comprar, establecer cualquier tipo de sanción comercial, porque esto traería consecuencias muy lamentables y peligrosísimas para la producción de alimentos en México. Imagínense, si el 40% viene de Rusia, imagínense cómo afectaría esto a la producción agrícola. La mezcla mexicana de petróleo llegó a 115, 119 dólares por barril. Imagínense, esto representa un aumento considerable, muy muy grande en los ingresos por su venta al exterior, por la exportación de petróleo. Pero esa sería la parte buena. La parte mala sería que eso también contribuye, o de alguna manera se esperaría con ello, aumentos en los precios de los combustibles. Pero ya el gobierno de México, desde que empezaron los incrementos mucho antes de este conflicto en el petróleo, los precios internacionales del petróleo, ya había usado el impuesto del IEPS para evitar este tipo de incrementos. Pero ahora ya este impuesto llegó al 100%, el impuesto del gobierno de apoyo para evitar estos incrementos llegó al 100%, y ya se agotó. Por este motivo el gobierno de México va a usar, o ese es el plan que ya lo dijo la secretaria de Energía, va a usar los excedentes petroleros, todo este ingreso tan grande de miles de millones de pesos, para mantener el subsidio en el precio y evitar los incrementos de la gasolina, que como sabemos incrementarían todos los precios. Y además es una de las promesas de campaña del presidente. También ya se ha aumentado la producción petrolera y con ello también por lo mismo se ha reducido la dependencia del exterior. Y todo esto solo sucede aquí en México. Eso hay que especificarlo, hay que aclararlo y hay que repetirlo para que quede muy claro. La gasolina es más barata en México, por ejemplo, y esto es una muestra de lo que les estoy diciendo, es más barata en México que en Estados Unidos ya, ahorita, el día de hoy, sobre todo en la frontera. Y los gringos, por ejemplo, tienen que pasar la frontera o están haciendo colas para pasar la frontera para comprarla. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio es de 4.65 a 5 dólares por galón, lo que equivale más o menos a 21, 22, casi 23 pesos por litro. 21, 22 pesos por litro. Más o menos el precio que tiene el promedio en la mayor parte de México, pero en la frontera está a 15 pesos por litro. Entonces, obviamente los estadounidenses están pasando para cargar aquí en México. En el Parlamento Europeo, y esto es algo que acaba de pasar, esto es la noticia nueva que les traigo, en el Parlamento Europeo acaban de sacar un punto de acuerdo en donde condenan al gobierno de México de una manera realmente insultante, injerencista, culpándolo de la persecución y de los asesinatos de periodistas, sin bases y sin pruebas. Hagan de cuenta que siguiendo todo lo que es el discurso de Loretito, de Lord Montajes, y usándolo como propio, como si él se los estuviera dictando o Claudio X González se los estuviera dictando, increíblemente. O bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos, para el caso, ¿no?
El presidente les contestó en un oficio muy fuerte en donde los califica como lo que son: borregos y corruptos. Borregos de Estados Unidos, entiende, implícitamente, y corruptos por estar aliados con los grupos golpistas neoliberales que siguen intentando de derrocar o de acabar con un gobierno electo democráticamente. Y les recordó también estas cosas. 1. Ya no somos una colonia. Recuérdenlo. 2. No están bien informados y su resolución es un panfleto, y lo es porque sus aseveraciones son falsas, infundadas y son por demás un insulto a la autonomía y a la soberanía de un país independiente como México. Les aseguró y les indicó también que, a diferencia de ellos, no hemos y nunca mandaremos armas para un conflicto exterior a nuestro país. Y también les recordó que ellos deberían haber previsto y también evitado diplomáticamente la guerra que está ocurriendo allá en Europa entre Rusia y Ucrania, y que no lo hicieron. No hicieron ningún esfuerzo al respecto. En lugar de eso están mandando armas para Ucrania, para que Ucrania luche contra la invasión rusa. Y no les preocuparon, y siguen sin preocuparles, las consecuencias económicas que tendrán que sufrir sus conciudadanos, sus connacionales, sus conciudadanos franceses, sobre todo alemanes y de toda Europa, por este conflicto, por los incrementos que se calculan en 10 veces los precios de, en este caso, el gas, sobre todo por la necesidad del gas que viene de Rusia normalmente, ¿no? Y también les dijo, para recordarles un poquito la memoria, que la presente administración de México tiene el apoyo del 66% de los mexicanos, y que eso obviamente no es algo que comparta con la mayoría de los gobiernos de Europa, que tienen un apoyo muy paupérrimo, por no decir miserable, de sus poblaciones. La mayoría de los presidentes de Europa están pésimamente calificados por sus conciudadanos y no tienen el apoyo de la mayoría de sus pueblos. Les recordamos que el Congreso Europeo, y eso es algo que yo quisiera decir, no tiene facultades para interferir en la política interna de México. No somos ningún estado europeo, no pertenecemos a Europa, no somos una colonia, ya no, al menos desde hace 200 años. Otra cosa, los que prohibieron a RT y a Sputnik sus transmisiones en Europa y los vetaron de todos los medios digitales, ahora están criticando a México de ataque a periodistas. Eso sí es cinismo. ¿Cómo se atreven ellos a criticar al gobierno de México, que tiene y da todas las libertades a los medios contrarios y a favor de criticarlo abiertamente, y que no tiene ninguna restricción para hacerlo? ¿Cómo se atreven ellos, que sí han restringido los medios alternativos que están dando noticias sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania? Ellos sí están actuando de manera intransigente en contra de la libertad de información. Y obviamente las redes se desquiciaron y celebraron la respuesta de AMLO, aunque hay gente que pues pensó que fue muy fuerte, que quizás no debió haber sido así, que debió haber sido más diplomática, extrañamente, como el diputado Fernández Noroña, cosa muy simpática porque él normalmente es así o más agresivo. Pero bueno, nosotros sí apoyamos la respuesta del presidente. Creo que les dijo las verdades directamente, como se piensa y como son las cosas. Y considerando los problemas que enfrentará Europa, porque los va a enfrentar, ya los está enfrentando y van a ser más fuertes todavía con este conflicto, por su dependencia del gas, particularmente de Alemania, pero muchos de los demás países también. Y el caso, por ejemplo, de las energías limpias, tanto el gas como las energías limpias, preguntamos lo siguiente: ¿no que era estúpido invertir en Pemex? ¿No que el petróleo era cosa del pasado? ¿Ya vieron los precios que alcanza a nivel mundial? ¿No que la defensa de la soberanía energética no era viable o era lógica, y luchar por la soberanía era estúpido y anacrónico, anticuado? México se está defendiendo de esta guerra comercial, y de esta guerra más bien militar, y sus consecuencias comerciales y económicas, precisamente por su intento de luchar por la soberanía energética. Eso es lo que nos da fortaleza y es lo que deberían de imitar.
¿Qué les parece, amigos? Este es este video, espero que les haya gustado y dejo estas cosas a su consideración. Espero sus comentarios, me gustaría mucho la retroalimentación con ustedes porque son temas interesantes y vale la pena el análisis, vale la pena intercambiar puntos de vista, ¿no les parece? Bueno, pues si es así, espero su like, espero que compartan este video con toda la gente para que llegue a más gente esta información analítica y que se suscríbanse al canal, por favor, y si es así, pues de una vez denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada uno de los videos que sale y estén como parte de esta cuarta transformación. Los espero en el próximo video. Gracias por acompañarme. Que pasen una buena noche. Magnífico fin de semana. Bye bye.